Hola, mi nombre es Valeria. Hola, mi nombre es Valeria Vega Mendías. Soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la carrera de Contador Público y vamos a hablar de los temas de Historia 1 y 2 con el tema qué es la historia, sus conceptos y sus categorías. Vamos a comenzar platicando qué es la historia. Bueno, la historia es la ciencia social que se va a encargar de estudiar el pasado de la humanidad, es decir, la palabra historia se utiliza para definir al periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Las formas en las que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad puede ser sincrónica, es decir, de la misma época, relacionando hechos de la misma época con evoluciones o con consecuencias en la especie humana, o diacrónica, que es decir, épocas diferentes, analizando todos los hechos anteriores que pueden ser causas o posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia especie. Según la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. Vamos a ver ahora el concepto de hecho histórico. Bueno, la historia es todo lo que los hombres han realizado, pensado e incluso imaginado en un tiempo y espacio determinado. Los historiadores utilizan el concepto de hecho histórico para poder distinguir el hecho o el suceso en sí mismo de aquel que es relevante para la comprensión del pasado. Por esto mismo, el hecho histórico suele definirse como una construcción o interpretación realizada por historiadores acerca de algún suceso particular, protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado. Vamos a pasar Vamos a a las pasar. categorías. Vamos a comenzar con la categoría espacio. La historia se divide en diferentes categorías. Cuando hablamos de el espacio, desde un punto de vista histórico, el espacio geográfico es acumulativo, en tanto posee las huellas de las diferentes sociedades que lo organizaron en el proceso histórico. En muchas regiones y en antiguas ciudades se superponen los espacios organizados por las sociedades que se sucedieron en los sucesivos periodos históricos, prehistóricas, antiguas, medievales, modernas o contemporáneas, del antiguo régimen o inclusive la era industrial. A todo aquello hay que agregar que en la actualidad está tomando forma una nueva organización del espacio producto de la sociedad, de la información o del conocimiento. En la categoría tiempo, para poder hacer la interpretación provincialista, el tiempo histórico es un gran paréntesis en la eternidad, en el origen y en el destino del hombre. Si el hombre es el verdadero protagonista de la historia, la escala temporal de la vida humana pasa a ser la decisiva, pero esta puede ser superada por la duración de las instituciones, que la superan. Los sesgos temporales van desde las periodizaciones clásicas, como lo es la prehistoria, historia, la edad antigua, la edad media, la edad moderna o edad contemporánea, hasta las historias por siglos, reinados, etc. Si hablamos de la estructura, esta es la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Para el marxismo y otros enfoques denominados materialistas, esto en sus diversas variantes: materialismo dialéctico, materialismo histórico, materialismo cultural, entre otros. La estructura es el conjunto de relaciones de producción, tanto técnicas como sociales,
equivalente a la economía y a la sociedad, mientras que la superestructura, equivalente a la política y la ideología, viene determinada por ella. Para el marxismo, por tanto, la estructura es la parte decisiva de la realidad social. La categoría La duración. categoría Bueno, la duración. larga Bueno, duración la es el larga término con el que se designa un nivel de tiempo histórico correspondiente a las estructuras donde la estabilidad es muy grande en el tiempo. Los marcos geográficos, las realidades biológicas, los límites de productividad, incluso algunos fenómenos ideológicos. Para diferenciarlo del nivel de tiempo de la coyuntura en el que el cambio es perceptible. Series económicas, procesos de cambio, fenómenos de transformación profunda que han sido determinados historiográficamente revoluciones, como lo es la revolución industrial o la revolución burguesa, y sobre todo de la corta duración o hechos de la historia evenencial o de los acontecimientos. La coyuntura es el estado intermedio en el que el cambio es perceptible. Coyuntura y coyuntural es lo opuesto a estructural y estructural. Se dice de lo que no es permanente, sino contingente y cambiante, pero que puede ser decisivo en el periodo más o menos largo en que se presenta. En historiografía, la coyuntura es el nivel del tiempo histórico intermedio entre la larga duración y los acontecimientos puntuales, tal y como lo define Fernand Braudel. Los procesos económicos, series de precios o salarios, las crisis y revoluciones son buenos ejemplos de coyunturas o situaciones coyunturales. La duración real de estas situaciones no tiene por qué ser breve. La coyuntura de crisis secular, por ejemplo, siglo XIV o XVII o bien la revolución industrial. El estudio del pasado propio recupera las coordenadas metodológicas de tiempo, de espacio, causalidad, sujetos y fuentes de la historia, para poder lograr la comprensión como alumnos en la interacción con los demás individuos dentro de la sociedad, mostrando para esto la perspectiva que tenemos tanto para poder interpretar el pasado como para poder comprender nuestro presente. ¿Para qué nos sirve la historia? ¿para qué? La historia de México crea conciencia en el estudiante desde los tropiezos que se han tenido como país a partir de un análisis riguroso y sistemático, basado en el auxilio de las demás ciencias, para que con el conocimiento de causa podamos determinar la actuación en el entorno cercano y que coadyuve a mejorar su relación con las mujeres y hombres del grupo social en el que nos desenvolvemos. Desde esta postura, esperamos poder sensibilizar como alumnos para conducir a modificar la actitud frente al estudio del pasado y el presente, donde encontramos habilidades y valores que vamos desarrollando y permiten una inserción positiva de los seres humanos que pues nos antecedieron y formar una visión del mundo actual, orientados adecuadamente, adecuando pues los intereses y aspiraciones personales. De manera sintética, la historia nos sirve para poder conocer el pasado y poder interpretar el presente. Los historiadores nos permiten conocer la evolución de las sociedades en el tiempo, en el espacio, y poder estudiar el pasado ayuda al hombre a no repetir los mismos errores en el presente y para poder moldear nuestro futuro. Debemos entender que el hombre es un ser social y siempre va a actuar de manera colectiva. La historia es este diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. Acudir al pasado nos ayuda a interpretar mejor los contextos sociohistóricos y económicos. El explicar historia y también aprenderla nos enseña a conservar la memoria histórica. Por un lado,
alude a la capacidad de adaptación y por otro representa la facultad de resistencia. La memoria activa es necesaria, ya que esto evitaría que ciertos acontecimientos no vuelvan a repetirse. Entonces es necesario reafirmar la importancia de su enseñanza. A modo de conclusión, podemos decir que el principal objetivo de la historia es el pensamiento histórico y también la necesidad de tener memoria e identidad.